Oye, buenas tardes por acá, hora chilena, pasadito la 1 de la tarde. Paró de llover, estaba lloviendo, amainó un poco, así que vamos a tener un lindo resto de día. Eh, bueno, ya han hablado harto de mí, así que pasemos a lo... perdón, esperen, tenemos un problema. Houston, se nos cayó el sistema, se nos cayó la conexión, se nos cayó la PPT, no podemos seguir. No hay enlace, vuelve otro día, eh, no tenemos la base de datos, dejamos de atender. ¿A quién no le ha pasado? O sea, esto, ¿se acuerdan estas pantallas azules? ¿Eh? Yo creo que muchos vivimos con estas pantallas azules. Y hay otras pantallas también de otros crash, algunos crash que te cobran por devolverte la normalidad de tu computador. De esto estamos hablando que hay riesgos, que hay problemas de continuidad de servicio, de continuidad de negocio. Es una PPT por si acá, es un slide, no es que se haya caído. Lo que tenemos que abordar entonces, o lo que queremos mirar, es cómo fluyen los eventos, cómo fluyen las actividades desde una normalidad a convertirse en un evento de seguridad, a comenzar a afectar la seguridad de la información, la continuidad de negocio, y por lo tanto podemos estar hablando de un incidente o de una contingencia o de un desastre. Y todo esto tiene que ver con poder, por un lado, gestionar el riesgo para identificar controles que me permitan prevenir caer en un problema y por otro lado, identificar cuáles son los potenciales impactos para tener estrategias de recuperación. Y por lo tanto aquí siempre vamos a estar batallando con rabia, Risk Assessment y Business Impact Analysis, o sea, la evaluación de riesgo para el aspecto preventivo, todo lo que puede evitar que algo ocasione un problema mayor. Voy a sacar mi cámara para que sea grande la imagen. Ahí. ¿Ok? Y por el lado del BIA, del Business Impact Analysis, identificar cuáles pudieran ser las principales estrategias que me permitan recuperarme después de un problema. Entonces, estas nubes a mí me encantan porque la separación de aguas entre lo que es gestión de riesgo, lo que es seguridad de la información, lo que es ciberseguridad, lo que es continuidad de negocio, lo que es la continuidad tecnológica, o lo que es una ciberresiliencia, la verdad que todo cae dentro de un gran paraguas, dentro de un gran contexto que es mantener la empresa haciendo lo que la empresa sabe hacer, incluso migrar esto que sabe hacer la empresa y comenzar a hacer otra cosa, pero dar sobrevivencia a las organizaciones. ¿Okay? Por lo tanto, el separar tanta gerencia, el separar tantas certificaciones como cosas aisladas, desconectadas, la verdad que no es un buen camino y deberíamos pensar siempre en la integración. Mitigar los riesgos de seguridad de la información, así como asegurar la continuidad de negocio, son aspectos críticos para la organización en la era digital. O sea, esta parte preventiva de lo que es riesgo con asegurar la continuidad una vez que ha ocurrido algún incidente, alguna discontinuidad de algún recurso crítico. Por lo tanto, las empresas requieren anticiparse, un tema importante, anticiparse. La resiliencia mira la anticipación y no solo la recuperación, sino la capacidad de innovar. Entonces, anticiparse, prevenir, detectar cuando algo está comenzando a ocurrir, contener para que no crezca, para que no se convierta en algo mucho más crítico, responder, identificar cuál es el problema y responder atendiendo esa caída, esa desconexión, esa intromisión, esa falta de integridad y recuperarse adecuadamente. Pero no para ahí, uno debiera continuar después con las lecciones aprendidas, debiera continuar con el análisis de lo que llamamos el problema o el problem, ¿okay? La causa raíz, ¿okay? Y seguir mejorando en forma permanente para evitar que los servicios críticos o los recursos críticos queden indisponibles, sufran alteración no autorizada o tengan un uso indebido. O sea, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad como la querida triada CIA que debemos velar permanentemente. Por último, las mejores prácticas, los estándares, los marcos de referencia permiten que uno pueda realizar un gobierno y una gestión
efectiva de estos aspectos, o sea, de la protección de la seguridad de la información, de la protección de la ciberseguridad, de la protección de la continuidad de negocio de una manera eficiente y eficaz. Recuérdense que el mejor balanceo entre esta eficiencia y eficacia es la efectividad. Entonces, estos marcos de referencia buscan ayudarnos a que nosotros logremos ese punto de equilibrio. Pero cuando hablamos de continuidad del negocio, ¿de qué realmente estamos hablando? A ver, cuando a uno o a nosotros nos llaman para un problema o un servicio de continuidad de negocio, normalmente la gente habla de BCP o de DRP así de buenas a primeras, cuando muchas veces es simplemente analizar cuáles son los procesos más críticos o hacer un desarrollo de RAVIA, de Risk Assessment, de Business Impact Analysis, o establecer un plan de contingencia o de continuidad TI o de continuidad de procesos de negocio, o poder identificar escenarios de potenciales problemas, así como estrategias de recuperación y restauración, gestionar la mejora continua, la gobernabilidad, identificar la recuperación o las formas de recuperación de recursos tecnológicos críticos, por lo tanto establecer planes de recuperación y restauración, o hacer una gestión de la continuidad TI, o identificar gaps para la tecnología para que me permita realmente poder recuperarme y restaurarme en los tiempos que el negocio necesita. Proponer mejoras respecto a la documentación de la continuidad, una proyección de mejora en el tiempo respecto a estos temas, abordar la resiliencia o dar continuidad simplemente a los servicios en la nube. Si se fijan, es un variopinto tema de aspectos que a veces se manejan de manera desconectada, pero todos esos son parte de la continuidad. Todos esos son parte de brindar algún apoyo, algún servicio, algún insumo para la continuidad del negocio. Por lo tanto, esto no es solamente un BCP, un DRP, un plan de continuidad operacional, un plan de manejo de crisis, sino que es un conjunto mucho más amplio y que aborda cada una de estas temáticas. Ahora, decir que desde hoy voy a partir y voy a armar un Business Continuity Management y lo voy a tener en 5 meses es una falacia, es una locura. Debo partir por estas pequeñas cosas, debo partir ordenando la casa, debo partir con una estructuración y podríamos seguir un poco esta secuencia de entender cuáles son mis procesos críticos, entender cuáles son los impactos potenciales hacia el negocio, cuáles son los riesgos y de ahí llegar a identificar finalmente una gestión completa de la continuidad del negocio. Pero hay que saber que tiene todas estas componentes. Ahora, cuando hablamos de continuidad de negocio, realmente de qué estamos hablando, o cómo se mastica esto, cómo se consume la continuidad del negocio. Parte desde la operación normal, parte desde el día a día. O sea, cuando uno tiene absoluta normalidad y se puede ir tranquilo a almorzar, a tomar once, a cenar, porque todo está caminando tiki-taka, porque todo funciona como debería ser, eso es mi día a día. Ahora, no debo descuidarlo, debo monitorear mi día a día para evitar que esto se salga de los umbrales de normalidad. Recuérdense que esa operación normal es una declaración, es una definición y que es propia de cada organización. Después les podré contar que tenemos experiencias por ahí un poco irrisorias de a qué llamamos normalidad, cuáles son los tiempos de respuesta a lo que llamamos normalidad, cuál es el largo de la cola de espera que podría estar en un servicio crítico y que a eso llamamos normalidad. Entonces, es un aspecto a definir. Cuando los eventos afectan de alguna manera la triada CIA, afectan, me impactan la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad y por lo tanto tengo un daño, estoy hablando de un incidente, pero también esta es una definición propia de cada organización. Cada organización debiera definir lo que es un incidente. Me ha pasado en más de alguna consultoría en donde al preguntarles si tienen una formalización de lo que es un incidente o les pido que lo escriban, la verdad que las personas que están en la mesa primero me miran raro, pero después empiezan a notar y la verdad que al leer las definiciones que tienen, son todas muy buenas. Una es de ITIL, la otra es de una ISO, la otra es del NIST, la otra es de los syscontrols, y todas son muy buenas definiciones, pero estamos en una misma empresa. O sea, todas las definiciones aquí debieran converger a una definición propia, única de la organización, y eso es lo que uno debiera esperar.
Cuando un incidente no se atiende adecuadamente, no se gestiona adecuadamente, podría pasar a afectar una plataforma completa. O sea, podría botarme mis sistemas de correo electrónico, podría botarme la navegación, podría botarme toda una plataforma y eso es una contingencia de esa plataforma en particular, la cual obviamente tengo que abordar, tengo que levantar porque ya me está afectando a ciertos clientes, a ciertos procesos. Cuando esa contingencia afecta procesos críticos del negocio y por lo tanto puedo tener impactos considerables en mi negocio al punto de empezar a perder clientes, caer en multas, que mis clientes miren para el lado y se vayan a la competencia, o que afecte la salud de las personas, o que afecte físicamente las instalaciones por algún motivo, estoy obviamente frente a un desastre. O sea, el desastre es cuando ya la crisis llegó a su tope, ¿ok? Y tengo que establecer una forma distinta de abordarlo y por eso hablamos de planes de recuperación ante desastre, planes de continuidad del negocio y planes de manejo de crisis. Esto un poco es la evolución del problema, desde chiquititos a más grandes. Antes de que ocurra un problema, estamos haciendo evaluaciones de riesgo y de esta normalidad tenemos un sistema de monitoreo permanente para supervisar los cumplimientos de los SLAs, o sea, de los niveles de productividad, de los niveles de atención que estén dentro del margen normal. Cuando hay un evento, cuando hay una disrupción, ¿ok? Tengo que ser capaz de detectarlo lo más pronto posible, o sea, esto es el durante. Y en este durante tengo que ser capaz de poder identificar cuáles son los posibles niveles de impacto que esto que estoy observando podría tener dentro de mi organización. Los posibles niveles de impacto me van a gatillar de que esto es un incidente, es un impacto leve y acotado que tengo que corregir, por ejemplo, un PC infectado con virus, ¿ok? Pero podría ser también una contingencia, la caída de un servidor que impacta parcialmente un proceso y tengo indisponibilidad de cierta plataforma. Por lo tanto, tengo una contingencia en esa plataforma o definitivamente un desastre y como veíamos, por ejemplo, una caída de un data center completo y requiero tomar medidas de sobrevivencia y ya son medidas de alto nivel, de grueso calibre. De eso habla una 22301, una BS 25999 o DRII o BCI, que son estos dos últimos, son los que partieron con los temas de continuidad del negocio y establecieron las best practices en continuidad de negocio a nivel internacional. En el antes, si miramos cuáles son los planes, hay un montón de otros planes secundarios, pero debería tener en el antes un plan de mitigación como prevención de riesgo, o sea, mitigar los riesgos identificados en el RA, en el Risk Assessment. Esta es parte del trabajo, es parte de la pega, como decimos acá, antes de que ocurran los problemas. En el durante vamos a tener un plan de respuesta ante emergencia para una temprana reacción para salvar a las personas, para evitar que esto crezca y se convierta en un tema mayor. Y cuando el problema ya ocurrió, vamos a estar hablando de un plan de continuidad, un plan de recuperación, con estrategias de continuidad frente a incidentes, contingencias o desastres. O sea, vamos a tratar de recuperarnos de un problema pequeñito, mediano o mucho más grande. Entonces, en la seguridad de la información, en la mirada de resiliencia del negocio, es muy importante mirar el antes, el durante y el después, porque en cada uno de ellos voy a tener que hacer esfuerzo, voy a tener que hacer inversión, voy a tener que tener tecnología para poder darme cuenta que algo está ocurriendo, ser capaz de recuperarme o idealmente establecer medidas que permitan evitar que esto ocurra, o sea, frenar, contener estos problemas, estas amenazas fuera de mi contexto, fuera de mi entorno, para que no me afecten. Por lo tanto, hablamos de los escenarios sin algo. ¿Cuál es ese algo? Ese algo es un algo que es un recurso crítico para mi proceso, que también es un proceso crítico. Entonces, los escenarios típicos del sin algo es sin personal crítico, obvio. O sea, si tengo un proceso que depende de dos personas que son las que realizan una tarea muy importante, pero sin ninguna de esas dos personas no puedo avanzar, no puedo trabajar, no puedo atender público, no puedo despachar un producto, no puedo atender a mis clientes. ¿Qué pasa si esas dos personas se fueron ayer a almorzar, comieron marisco, les cayeron mal y las dos están con respiración artificial y con intravenosa metido en una clínica y no me pueden responder ni siquiera entregar cuál es la clave de acceso?
O sea, no tengo el personal que necesito para abordar un proceso crítico. Eso es uno de los escenarios y obviamente tengo que establecer las medidas que me permitan mitigar o evitar que esto ocurra. Por ejemplo, capacitar a otras dos personas o tener un proveedor externo que me permita mantener ese servicio. Pero ojo, si las únicas claves de acceso las manejan esas dos personas y no se las comparten a nadie, también es un problema. Entonces, tengo que velar con establecer medidas que permitan atender ese escenario. Otro escenario, el sin instalaciones físicas críticas. Instalaciones físicas de atención de público, instalaciones físicas donde almaceno documentación en papel, que puede ser crítica a nivel legal, por ejemplo, de presentar un documento, un escrito legal tal día, tal hora, y no tengo acceso a esa instalación porque se quemó, porque se inundó, porque hay corte de agua, porque hay amenaza de bomba y no puedo ingresar. En cualquier caso donde esa instalación física no esté disponible, es otro de los escenarios. Otro escenario es, bueno, nuestro querido TIC, digamos, las tecnologías de la información, comunicaciones, automatización, las TICAS. Eh, si no tengo estos servicios, ¿cuáles son típicos servicios? En este caso, un correo electrónico, la internet, o sea, todo lo que llamamos informática. Si la informática no está, puede que múltiples, hoy en día a lo mejor la mayoría de mis procesos, de mis servicios de atención de público, de generación de mis productos, no se puedan llevar a cabo. Por lo tanto, son vitales estos servicios TIC y los tengo que recuperar prontamente. Dentro de los escenarios convencionales hay un cuarto escenario que son los proveedores. Si me quedo sin el proveedor de alguno de los tres recursos superiores, o sea, un proveedor que me entregue personal tercerizado o que me arriende instalaciones físicas o que me entregue el servicio de, no sé, antivirus, y si ese personaje, si me atacaron y si ese proveedor no es capaz de responder, no es capaz de bloquear, no es capaz de hacer su pega, su trabajo, porque ese proveedor está indisponibilizado por su propio problema, eh, me hereda el riesgo, me hereda el impacto, me hereda la contingencia y me hereda el problema de continuidad. Pero hay otros escenarios adicionales que cada vez siguen creciendo, eh, que podría ser un derivado del 3, digamos, sin servicios TIC, también sin quedarme sin la nube. Toda la estructura que monté en la nube podría desaparecer de mi servicio, de mi disponibilidad. No necesariamente porque se cayó Amazon o porque se cayó Microsoft o se cayó la nube internacional, sino que se pudo haber caído el enlace hacia ello, o porque yo perdí la capacidad de gestionar mis recursos en la nube también, o porque alguien se apoderó de mis credenciales de acceso a la nube y me las desconfiguró y por lo tanto están ahí, están operativas, pero yo no las puedo accesar. Entonces, muy importante cambiar la forma en que yo protejo el cómo gestiono toda esta infraestructura nube. Y el más importante, hay otro escenario que es el peor de todos, porque podría el personal estar bien, la instalación física estar bien, los servicios TIC estar bien, los proveedores estar bien, la nube estar perfecto, pero no tengo clientes. Si no tengo clientes, no tiene razón de ser mi organización, mi empresa, y por lo tanto es otro de los escenarios que debo siempre prever. Y esos clientes se fueron porque yo no los atendí adecuadamente o por el medio que esperaban, con la rapidez que esperaban, con el producto que esperaban, con la calidad que esperaban, y por lo tanto no me preocupé de la resiliencia organizacional, o peor aún, de la ciberresiliencia, que toda la parte tecnológica que tiene que acompañar la resiliencia empresarial para poder hacer estos cambios de innovación muchas veces necesarios. Nuestro querido amigo Deming, el PDCA, el Plan, Do, Check, Act, tiene que estar absolutamente presente en cada una de mis actividades. O sea, esto nos lleva, por ejemplo, a migrar de un BCP a un BCM, a un Business Continuity Plan. Es solamente la P que está girando aquí al lado del PDCA, del Plan, Do, Check, Act. Entonces, el mirar esto como una gestión de continuidad y no solamente como un plan de continuidad, es abordar el BCP como un BCM, como un Business Continuity Management, como una gestión que integre estas componentes de planificar, ejecutar, revisar y mejorar en forma permanente. ¿Ok? Entonces, integrar Deming en cada una de mis actividades me va a permitir que la continuidad del negocio se mantenga en el tiempo. Y esta continuidad de negocio se compone de un conjunto de planes de continuidad operacional de cada uno de mis procesos críticos de negocio, de lo cual es responsable cada gerente
de cada área de negocio. O sea, ese gerente es el que se debe preocupar de tener mecanismos alternativos, de seguir funcionando con estrategias de recuperación alternativas frente a los diferentes escenarios, de estos escenarios sin que veíamos, frente a esos escenarios. Cuando le pega y se queda sin personal o sin infraestructura física, tiene que ser capaz de atender de alguna manera razonable, a lo mejor no al 100% de la capacidad, al 100% de la velocidad, a lo mejor igual va a tener una cola de espera, pero va a seguir atendiendo. ¿Ok? Entonces, la idea es que los procesos críticos tienen que mantener mecanismos alternativos definidos en un plan de continuidad operacional para atender frente a la pérdida de alguno de estos recursos y que sus procesos sigan funcionando de una manera atendible, razonable, de capacidad mínima, pero tolerable. El responsable de la gerencia TI es el responsable del DRP o del plan de continuidad y recuperación ante desastres o de la componente TI del BCP. El BCP es todo esto, ¿ok? Que incluye la parte TI también, porque es uno de los procesos críticos. Estos procesos críticos agregan, se presentan hacia los procesos de negocio como recursos sumamente necesarios, un recurso de base de datos, de comunicaciones, de Internet, para que los sistemas del ámbito negocio, de la mirada proceso de negocio pueda funcionar. También es importante la respuesta ante emergencias, que como plan de respuesta ante emergencia se preocupa de dar sobrevivencia a las personas, de rescatar a las personas, pero también de rescatar los respaldos, las cintas, todo aquello que me permita migrar a otro site, migrar a otro lugar, ¿ok? Y poder seguir operando. Hoy en día estas migraciones son cada vez más virtuales, muevo máquinas virtuales y estoy listo, pero también o primeramente me debo preocupar de las personas, de los clientes, de los funcionarios, de los empleados, ¿ok? Y de las instalaciones físicas para ver en qué situación finalmente quedaron, o sea, quedaron definitivamente inhabilitadas y también debo saber qué personal tengo disponible para seguir trabajando. El cuarto componente de esta mirada BCM, de Business Continuity Management, es la administración de crisis, el plan de administración de crisis que debe ser capaz de responder frente a estos temas tecnológicos, pero también de gestión, también administrativo, frente a cualquier crisis, cualquier cosa que mueva la normalidad de la organización a un punto tal en que tenga que gestionarlo en un lugar físico distinto, con personas distintas, con tecnologías distintas, con un proveedor distinto, y eso tiene que ser sintonizado y tiene que ser manejado y gestionado por la alta administración de una manera consistente, y eso tiene que estar establecido en este plan. Por lo tanto, la gestión de continuidad del negocio va a abordar primero el establecer una planificación como un proyecto. Esto parte como un proyecto, pero después se transforma en un proyecto permanente, pero inicialmente tengo que levantarlo como un proyecto. El BIA, el Business Impact Analysis, junto con el Risk Assessment, si lo doy vuelta, esto es RABIA, ¿ok? Me permiten en conjunto, primero establecer un plan de mitigación para todo lo que haya identificado en el Risk Assessment y con esto evitar caer en un problema. O sea, el plan de mitigación va a mitigar el potencial de caer en un problema. El plan de respuesta ante emergencia me va a permitir responder prontamente para hacer sobre todo los temas de contención, salvaguarda de las personas y de las instalaciones críticas. El análisis de las estrategias alternativas de recuperación contrastadas con el BIA, o sea, con aquellas definiciones que logré establecer como producto del BIA, como RTO, como RPO, o sea, cuánto me puede esperar el negocio y qué tan rápido puedo recuperar la data, son parámetros que van a eliminar algunas alternativas, estrategias de recuperación y me van a quedar aquellas estrategias viables. Con esas estrategias viables voy a desarrollar los planes de recuperación, reanudación, restauración, que tengo obviamente una vez que los tengo escritos, tengo que hacer difusión y programas de capacitación y concientización para que todas las personas los entiendan. Y una vez que tengo un razonable entendimiento, poder hacer plan de ejercitación y pruebas para efectivamente confirmar que estos planes atienden en los tiempos, ¿ok? Y en la capacidad que se estableció inicialmente para como mínimo, como mínimo tolerable lo tengo que cumplir, o si no tengo que hacer los ajustes necesarios a estas planificaciones para hacer recuperaciones razonables y atendiendo los requisitos del negocio. La revisión de gerencia, las auditorías, me van a permitir finalmente hacer una
actualización y mejora permanente. Fíjense que en cada una de estas cosas tenemos de nuevo al amigo Deming. Tenemos el plan, el do, el check y el act. O sea, estamos planificando, estamos desarrollando, estamos revisando y estamos mejorando nuestra continuidad del negocio. Ahora, de esta ensalada de cosas, ¿quiénes se hacen cargo de proponernos alternativas? Si miramos riesgos, tenemos 2705 para lo que es riesgos tecnológicos, de seguridad de la información, y la ISO 31000 para la mirada de alto nivel, la mirada más corporativa, miradas ambas que tienen que estar muy bien integradas. Tengo más de algún cliente que mira estos dos marcos normativos de gestión de riesgo y en algunos casos nos ha tocado encontrar que están desconectados, o sea, la gestión de riesgo de seguridad de la información a veces desconectada con la mirada de riesgo estratégico corporativo. Pero si nos vamos a escarbar un poco más en qué otros marcos de referencia puedo encontrar para identificar controles de seguridad de la información, de continuidad de negocio, de resiliencia, ya vimos que esto, más que aislarlo, debería integrarlo. Pero recuérdense que hoy en día tenemos 2702 y 2701 del año 2022, tenemos continuidad de negocio con la ISO 22301, tenemos instituciones como DRII, Disaster Recovery Institute International, o Business Continuity Institute, que son dos organizaciones que velan y tienen un montón de mejores prácticas y recomendaciones para abordar la continuidad del negocio. Acá en Chile el NERSIP nos está pegando muy fuerte. De hecho, mañana había una entrega parcial de estado de avance. Si alguna empresa eléctrica me está escuchando, acá en Chile, mañana había que entregar un estado de avance del primer semestre del 2023 para el cumplimiento del NERSIP con apellido CEN, NERSIP versión chilena. Pero el coordinador eléctrico acaba de avisar, si es que no lo saben todavía, busquen por ahí en sus contactos internos, acaba de avisar que esto se extiende hasta el 6 de julio. Así que tenemos todavía una capacidad operativa ahí para seguir avanzando en los cumplimientos que se necesitan. La resiliencia organizacional está plasmada también en una ISO, en la 22316. Los estándares ISA de automatización, en los cuales hay capítulos en variados lugares de Latinoamérica. Nuestro capítulo chileno ha estado bien flojo de caminar, así que un llamado, muchachos, si alguno me está escuchando, para que nos reactivemos. La ISA 62443 precisamente mapea los estándares ISO hacia el ámbito industrial. Okay, y lleva en terminología industrial los requerimientos tanto de seguridad como de continuidad. CPNI para infraestructuras críticas, los SysControl versión 8 o la familia NIS como el Cyber Security Framework, que permite entregar no solo controles, sino que mapeo entre los diferentes marcos de referencia con su mirada de ciberseguridad del 853 o la mirada ciberseguridad industrial de 882 o de incidentes, o también el querido COVID o ITIL, que siguen estando ahí actualizados y, ojo, entregan herramientas bastante buenas para identificar cuáles son, por ejemplo, las tablas RACI, ¿okay?, de roles y responsabilidades, también cuáles son las metas, las métricas. Entonces, cada uno de estos marcos de referencia nos va a apoyar a entender lo que necesitamos hacer tanto en seguridad de la información como en continuidad de negocio, como en ciberseguridad y ciberresiliencia. Este monito me encanta. Habla, hay un elefante metido ahí debajo de un sombrero, no sé si saben eso. Si no lo saben, googleenlo. Una campana de Gauss. Al medio, si dejamos en esta raya roja lo que es un incidente, un impacto, un daño, un atacante que logró penetrar mis barreras, mis controles, significa que logró sobrepasar todo lo que es mi prevención, todo lo que es la parte preventiva de ciberseguridad que está ahí en eso verde antes de que ocurra el problema, logró ser sobrepasado y lo que me queda a continuación es la reacción o la continuidad operacional. ¿Okay? El cómo recupero esa continuidad operacional con los BCP, los DRP, los planes de continuidad operacional, el manejo de crisis, etcétera. Pero hay un nuevo invitado que es la ciberresiliencia, que además de todo eso, además de lo preventivo y lo reactivo, agrega miradas o enfoques de anticipación para la predicción, ¿ok? Y miradas de innovación para evolucionar, o sea, ya no necesariamente tener un responder o recuperarme
en la misma forma en que venía trabajando, sino que recuperarme con una mirada distinta, con una tecnología distinta, con un enfoque distinto y que me va a permitir evolucionar a una nueva era probablemente. O sea, ya no voy a estar a lo mejor en el mismo data center, con los mismos equipos, con los mismos fierros, con el mismo hardware, sino que ahora, por ejemplo, me fui a la nube. Y esa forma de recuperarme me llevó también de ahí en adelante a innovar. También, ojo, innovamos mucho en lo que es el manejo, el trabajo de oficina. Yo en este minuto estoy acá en el campo. Si alguien anda por acá cerca, encantado me venga a saludar. Sector de Los Molles, Quilpué, Quinta Región, trabajando en forma remota. Y así estamos conectados a nivel internacional. Antes era impensable, antes había que estar físicamente en la oficina. Hoy en día sabemos que esto se puede manejar también de esta manera. La gestión de la continuidad, entonces, tiene que ver con varias miradas. La mirada anterior era algo disjunto, era BCP contra el DRP. En algún minuto se juntaron y conversaron y se dieron cuenta que tenían que trabajar de la mano. La continuidad del negocio con la recuperación de desastres, la parte tecnológica con la parte negocio. Y hoy en día es un sistema de gestión de continuidad de negocio. Es un Business Continuity Management, una gestión que está integrada, en donde ya no pelean, no hay esta separación entre BCP y DRP. Pueden tener áreas distintas, pero trabajan mancomunadamente. Entonces, la gestión de la continuidad ha migrado desde algo disjunto a algo absolutamente consistente. La mirada de agilidad, nos hablaban antes, bueno, tanto Rafael, Jorge, David, nos estuvieron hablando en más de alguna de las referencias de observar esto con una mirada más integrativa y con una mirada de agilidad, con una pronta reacción. Antes las soluciones eran súper lineales, secuenciales. En algún minuto se integró la agilidad al desarrollo. Estamos hablando de desarrollo de la ciberseguridad, de la continuidad de negocio. ¿Ok? En donde cada uno de los pendientes que yo tenía, del backlog que está aquí al principio de esta columna azul, yo los puedo ir disminuyendo en la medida que voy atendiendo y voy desarrollando con un proyecto, con una mirada ágil, nuevos productos, nuevos procesos, nuevas tecnologías, nuevos controles. Entonces, con una mirada ágil puedo ir agregando controles y voy disminuyendo mi brecha permanente. Y con estos sprints, con una metodología ágil, esto no es ágil de desarrollo de software solamente, es una mirada ágil de consultoría ágil para desarrollar, por ejemplo, una nueva postura de ciberseguridad en la organización. En base a múltiples ciclos voy mejorando y potenciando mi postura organizacional hasta llegar a lo deseado. La ciberresiliencia, de nuevo, en una gestión de riesgo, en una mirada de seguridad de la información, migrado a un concepto de ciberseguridad que sigue siendo una componente de la seguridad de la información, migrado a la automatización y llevado hoy en día a un paraguas más amplio de ciberresiliencia que integra todo lo que estaba hacia atrás, o sea, la ciberseguridad, la seguridad de la información, la gestión de riesgo, y me permite con esto no solamente recuperarme, sino que también ser predictivo. Por lo tanto, como veíamos antes en esa campana de Gauss, con ese sombrero con el elefante adentro, esta ciberresiliencia me permite predictibilidad y me permite también innovación. La adaptabilidad, otro de los conceptos que también hemos escuchado. ¿Okay? Inicialmente el tema de continuidad era reaccionar y dar cumplimiento a esta reacción frente a una caída. En algún minuto se empezó a migrar también, oye, pero esto también se topa y tiene que ver con ser preventivo, no solamente me recupero, sino que también cómo prevengo, cómo evito. ¿Ok? Y aparece la ciberresiliencia, y si esa ciberresiliencia la integro con una mirada ágil, puedo tener una muy buena adaptabilidad porque me preparo, respondo y me reinvento, tengo una reinvención, tengo integrada la capacidad de innovación para poder seguir sobreviviendo dentro de mi organización. Les dije que no me iba a demorar tanto. Eso es un poco lo que queríamos comentar. Si alguien está interesado, podemos seguir hablando medio día, un día entero, así que encantado de poder atender consultas, necesidades y bueno, muchas gracias por su paciencia y por acompañarnos en esta jornada.